Hey, ahora mismo vamos a hablar de la fractalidad, vamos a hablar de la relación de los gráficos. Hasta este momento ya tenemos unas herramientas demasiado eficientes para empezar a hacer nuestro análisis técnico y empezar a practicar. Hemos hablado aquí lo que está en el recuadro de color verde, hemos hablado de tendencias, todo lo que compone una tendencia, que es la base de todo el movimiento del mercado y la base del análisis técnico. De ahí se desprenden todos los otros conceptos, como el concepto de áreas, como el concepto de fases de tendencia, como el concepto de chartismo y los patrones de reversión, de continuidad, ciclos de la tendencia, fogos, estructuras. Todo esto ya lo hemos hablado hasta este capítulo. Si no lo ha visto, recuerde ver los capítulos anteriores. Y esto ya es suficiente para empezar a hacer un buen análisis del mercado. Eso lo voy a hacer en otro video explicando cómo armonizar, perdón, a veces me trabo, armonizar todo lo que hay en pantalla, ¿ok? Y para eso traemos esos dos conceptos. La verdad que son dos conceptos muy simples, de la manera que se los voy a comentar, de la manera que lo voy a hacer. Usted podría profundizar más sobre este tema a nivel más cognitivo, pero yo lo voy a llevar ahora mismo en algo que le sirve, lo que es, cómo fue. Entonces, primero que todo, definamos qué es una fractalidad. Es un objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación. Es claro que el mercado está lleno de figuras geométricas. Si usted pudiera mirar al frente en el mercado, nosotros tenemos, por ejemplo, un movimiento lateral, que podría ser un rectángulo. Tendremos un movimiento alcista, que también lo podemos meter en un rectángulo, en un canal, ¿verdad? Podemos tener aquí mismo otra vez un rectángulo, podemos tener algunos ángulos, ¿ok? Podemos tener otra vez un canal bajista, podemos tener otra vez un rectángulo, ¿ok? Podemos tener un rectángulo alcista, podemos tener un triángulo incluso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al final y en el fondo de todo, esto tiene que ver mucho con la geometría. Es muy importante que relaciones esos términos geométricos en el mercado, que después yo también se lo voy a profundizar un poquito mejor, verlo un poquito más a fondo, más claro, ¿ok? Pero por ahora quiero que entienda eso. Y como en el mercado, nosotros vemos que hay como un ADN que, por ejemplo, en cierto ciclo del mercado, en una gráfica macro, tú podrías ver que el mercado está haciendo algo como esto. Entonces, a lo que voy es que aquí hay un ciclo. Aquí hay esta parte en el mercado macro, hay una corrida, hay un retroceso, hay una corrida, un retroceso y sale fuerte. ¿Ok? Entonces podríamos volver a encontrar aquí una corrida, un retroceso, una corrida, un retroceso y sale fuerte. Entonces, este ciclo de patrones, ¿ok? Este ciclo de patrones, podríamos ir a un gráfico más pequeño, ¿ok? Y esto que ocurrió aquí podría estar ocurriendo dentro de, por ejemplo, este último impulso en una gráfica más pequeña. Si me hago entender, aquí podría llegar a pasar, tenemos 1, tenemos 2, tenemos a 3, tenemos a 4 y tenemos a 5 que va para arriba. ¿Me entienden? Para que me entiendan mejor, tengo un video que explica la fractalidad de una manera muy simple y quiero ese concepto, en verdad, póngale mucha atención. Es como, Sebas, ok, fractalidad, pero yo quiero es operar, yo quiero es meter una orden, quiero comprar, quiero vender. Pero cuando usted haga contexto, que es lo más importante a la hora de usted ejecutar su estrategia, la estrategia es muy simple, la estrategia no tiene ningún problema, usted tiene que seguir unos requerimientos, hacerle caso a eso y se acabó. La estrategia no es complicada. Lo complejo es tratar de armonizar todo el mercado para tú tener una decisión si comprar, si vender, desde dónde comprar, hasta dónde vender. Todo eso es lo más importante, el contexto, y la fractalidad te va a ayudar muchísimo a tener una mejor relación entre los gráficos, poder ejecutar un mejor timing a la hora de operar, ¿ok? Entonces, tengo por aquí un videito, rápido, lo vamos a ver rápido, esto no dura nada, ¿ok? Póngale pues. ¿El brócoli tiene una forma autosemejante? Si extraemos un pequeño trozo de un brócoli y lo comparamos con el brócoli completo, podemos observar que su forma es muy parecida. El brócoli parece estar formado por varios mini brócolis. Esta particularidad es conocida como fractal, es decir, cada pequeña porción de una unidad... Van entendiendo, imagínate un gráfico macro, entonces si yo me voy en gráfico micro... Los fractales siguen patrones geométricos, los cuales, al replicarse exponencialmente, van creando formas muy complejas y aparentemente el mercado. idénticas. Esto permite describir la totalidad de una figura observando solo una porción de ella. En la naturaleza se encuentran varias formas autosimilares, como los sistemas de baja presión, las ramificaciones en las neuronas, los cristales de hielo e incluso las galaxias espirales. Ahí está.
Perfecto. ¿Sí me entendió? Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Por ejemplo, esto que ustedes están viendo en este momento es una gráfica daily chart, o sea que cada barrita me está mostrando un día, pero si yo me voy a la gráfica que está aquí debajo mío, que dice 610, es una gráfica que me está mostrando cada momento donde se realizan 610 transacciones, sale una barra y me lo va a mostrar, y si yo lo veo acá, mira lo que yo puedo ver. En este momento yo solamente puedo ver una pequeña parte del mercado. Puedo ver desde 9:30 de la mañana hasta este punto que no lo tengo conectado, es fin de semana. Y aquí puedo ver, mira, desde el 2019 en el mercado. Entonces, en ese gráfico de 6:10 estamos viendo apenas esta pequeña parte. Pero en esta parte de fractalidad lo que quiero es que vea algo como esto. Recuerden, gráfico de 6:10 es como solamente este circulito, más o menos lo que yo puedo ver, e incluso mucho menos, porque puedo ver solo una barrita. Pero bueno, el punto no es ese, el punto es el siguiente. El punto es que miren que esto que se repite en una gráfica macro, que es ese rectángulo, esta subida, este retroceso y el mercado continúa. Quiero que interpreten ese recuadro. Esto y esto, ¿ok? O sea, este patrón, véanlo muy bien, yo lo puedo venir a replicar acá. ¿Y qué sería? Este lateral, el mercado sale, viene aquí y va para arriba. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, llegamos hasta 7 aquí. Si ustedes se dan cuenta de esto es igual a esto. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos una resistencia que se convierte en soporte. ¿Ok? Tenemos una pequeña lateralización, congestión y después tenemos movimiento alcista. Tenemos aquí una pequeña lateralización, tenemos una lateralización, tenemos un movimiento alcista, ¿ok? Y continuidad y retroceso de resistencia a soporte, ¿ok? Entonces quiero que vean eso, quiero que ustedes cuando vean una tendencia, por ejemplo, esta tendencia, dentro de esa tendencia, este mismo patrón se podría dar. ¿Qué es? Fuerza, por ejemplo, acá. Déjame abrirlo un poquito más. Se está viendo fuerza y laterales, fuerza y laterales, fuerza, ¿ok? O sea que si yo me voy a una gráfica más pequeña, yo podría encontrar eso. Fuerza y laterales, fuerza y laterales. Me voy a una más pequeña, por ejemplo, 610 transacciones. Por ejemplo, acá. Me podría ir acá. Tun, tun, corrida y laterales. ¿Sí ves? Entonces, quiero que entiendas que existe algo que yo lo he visto de esta forma, que es como algo que se llama el ADN, ¿cierto? Como las personas, el ácido desoxirribonucleico, el ADN, lo que tenemos en la sangre, lo que nos hace únicos, cada uno, ¿cierto? Entonces, cada mercado, desde una perspectiva macro, tiene un ADN. Y si tú te vas cada vez más pequeño, podrías volver a encontrar ese mismo ADN. ¿De qué te sirve esto? Como una guía, ¿ok? Como una guía de patrones que se repiten, como el brócoli. Le corté una rama al brócoli, me queda un brócoli. O sea, puedo pensar de la misma forma en una escala. ¿Ok? Espero que eso haya quedado claro, lo que es la fractalidad. En la práctica es mucho más sencillo que esto que de pronto pude decir ahora, pero es importante que lo entiendas de esa forma. Ahora, relacionar los gráficos gracias al concepto de la fractalidad, ¿ok? Viene de la siguiente forma. Es como ahora mismo yo te estoy mostrando el gráfico macro, o sea, el gráfico daily, y si ustedes ven aquí abajo mío, tengo daily 80K, 20K, 5K, 610. ¿Ok? Esto no es muy común para los traders porque nosotros operamos en gráficas de transacciones, pero lo mismo sería en un gráfico de velas, podría ser daily chart, podría ser después el gráfico de 4 horas, después de 1 hora, 15 minutos, 1 minuto, ¿sí me entienden? La misma cosa. Entonces, todos sabemos que utilizamos varios gráficos del mismo producto financiero, ¿ok? Para nosotros poder tener una mejor lectura y poder contextualizar mucho mejor lo que estamos viendo para así llegar a tomar las decisiones que llegamos a tomar, ¿sí o no? Perfecto. ¿Qué es importante entender a la hora de relacionar los gráficos? Es importante que a la hora de relacionar los gráficos entiendas que lo macro, o sea, este gráfico es mucho más dominante que, por ejemplo, el gráfico que yo utilizo más pequeño, que sería el gráfico de 610 transacciones. Lo mismo para ti. Si tú operas en velas, un gráfico daily, un gráfico mensual, un gráfico anual, ¿ok? Sería el dominante con respecto a un gráfico de 1 minuto. ¿Qué quiere decir? Que no vas a llegar al mercado y vas a analizar el gráfico pequeño, el micro, y vas a tomar decisiones, ¿ok? Obviamente esto depende mucho de las estrategias, pero todas las estrategias, si tienen una lectura de este proceso, de un gráfico macro, un gráfico micro, va a tener mucha más calidad. Siempre va a tener mucho más calidad a que tú solo tengas un gráfico y ya. No es que no se pueda,
pero es mucho mejor cuando tienes el contexto completo. Tus decisiones están mucho más como verificadas y confirmadas a la hora de operar. Entonces siempre es bueno que tengas este timing y que vayas poco a poco destapando y desbloqueando cada gráfico más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Ok? Entonces es importante entender que la dirección, las áreas, las estructuras, los patrones y diferentes conceptos que podamos encontrar en nuestro análisis técnico es mucho más dominante en este gráfico que en este gráfico. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo una intención muy fuerte alcista en este gráfico, ¿ok? Yo debería llegar a tratar de favorecer esa dirección. Dependiendo del ciclo de la tendencia, podría ser muy fuerte, pero al final de la tendencia en un gráfico macro. Entonces aquí me anticipo a que posiblemente el mercado micro va a ser un poco más lateral. ¿Me entiende? Esto lo vamos a explicar después con la lectura de gráficos y usted lo va a entender, pero recuerde este tema, ¿ok? Recuerde este tema y cuando yo te haga un análisis completo del mercado, entonces vas a decir, ok. Pero recuerde que si usted tiene preguntas, tiene dudas de lo que vamos hablando, de lo que vamos viendo, ahí abajo en los comentarios usted le deja un like y usted comenta, Sebas, no entendí, entendí, me gustaría que profundizaras más sobre esto, me quedó claro, para que nos llevemos bien, ¿ok? Perfecto. Relacionando los gráficos, yo siempre este tema de relacionando los gráficos lo veo como para al final del día tener esa lectura más fuerte de lo que está realmente pasando en el mercado desde el gráfico macro y buscar precisión en un gráfico más micro. Yo lo he visto de esta forma, lo veo siempre y lo interpreto como de esta forma. Haz de cuenta que tú quieres localizarme, tú quieres encontrarme, tú quieres decir dónde está. Yo desde acá yo puedo decir, bueno, es que él vive más o menos por acá en el mapa. Él más o menos vive por acá, ese sería mi gráfico macro, pero no tengo mucha precisión, no podría verte, no podría enviarte algo porque no sé, es por acá, esto es América del Norte, estamos enorme eso, claramente. Pero si yo digo, ok, América del Norte, Sebas, eso es, listo, ya me ubicaste muchísimo mejor, ahora yo vengo acá y digo, listo, América del Norte, estoy en este continente, tengo otros, pero es este, me voy a enfocar en este. Y en ese me voy a enfocar en Estados Unidos. Entonces yo digo, ok, listo, estoy en un gráfico, ya no es daily chart, por ejemplo en velas ya sería una hora. Por ejemplo, en gráfico de transacciones, este ya sería el gráfico de 5000. Es más importante porque veo que él está en la costa este de Estados Unidos, está en el norte, o sea que ya me puedo buscar más precisión. El lugar es es Nueva York. Entonces puedo venir a buscar el mapa de Nueva York, ¿ok? Puedo venir a buscar, por ejemplo, Brooklyn, que es bastante conocido. Entonces dejemos Brooklyn, es que él está por Brooklyn. Yo puedo venir al mapa de Brooklyn y ya mira cómo puedo tener más precisión y decir, por ejemplo, él está aquí en, bueno, no sé leer estas palabras, pero Canarice, Canarice, lo que sea, ahí mismo. Ahí mismo está. Entonces yo ya puedo ir a buscar más la calle, más tan, y ya puedo decir, está muy lejos, está fácil de llegar, no está fácil de llegar, qué métodos de transporte tengo. ¿Me entienden? ¿Cómo yo puedo descifrar muchísimo mejor? Entonces, como los mercados no son un mapa, sino son movimientos, direcciones, precios, patrones, repeticiones de otra cosa diferente a esto, ¿ok? Pues la idea es esa, que vayamos haciéndolo ahí. Y por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo, voy a borrar esto. Vamos a hacer un ejemplo corto y pequeño. Por ejemplo, ¿cómo me voy a ubicar aquí en el mapa? Ok, me voy a ubicar aquí. Entonces, primero las zonas más importantes. 4600 es una zona relevante, 5000 es relevante, 4800 es bastante relevante por aquí, los 4000 son bastante relevantes por acá. Perfecto, ok. Áreas relevantes, voy a buscar zonas relevantes, que sería esta misma, sería un área muy importante para nosotros. Esta podría ser otra área relevante para nosotros aquí, por debajo de este precio. Déjame ir colocando esto en todos los gráficos. Entonces, la intención del mercado en este gráfico macro, si ustedes ven, aquí hay una causa, que sería una acumulación, hay una ruptura, hay un máximo en este nivel, ¿ok? Hay un retroceso que tiene un patrón de desgaste, tiene un cuello, tiene un canal, esta tendencia que es un banderín, o sea que el precio acumuló en esta parte, hizo un movimiento alcista, hizo una corrección y esa corrección es una buena corrección porque tiene corrida, retroceso, tiene 3 impulsos, 1, 2, 3, eso es una pequeña congestión, pero de manera diagonal, un banderín para continuar. Boom, ¿a dónde normalmente continúa? Al máximo anterior.
O sea que en este gráfico podemos ver que a nivel macro la intención del mercado es muy alcista, tratando de buscar el máximo histórico del mercado, tratando de buscar también estos máximos anteriores. O sea que ahí es donde se dispone el mercado. Entonces ahora yo voy a ir al siguiente gráfico, entendiendo que este gráfico me dice que hay una intención, una dirección posiblemente alcista, y voy a interpretar esto último que está ocurriendo en esta parte. ¿Ok? Voy a ir a buscar eso último que está ocurriendo, por ejemplo, en este gráfico daily. ¿Ok? Ya voy a buscar más precisión, ¿ok? Como nosotros sabemos que las fases de la tendencia tienen al menos 3 impulsos, 1, 2, 3. O sea que gracias a poder ver que la intención es muy alcista en el gráfico anterior, pero viendo aquí más de cerca, por ejemplo esto, nosotros nos estamos dando cuenta que estamos en un posible final y entrando en un posible final de tendencia. Ok, este video lo estamos grabando para la semana que viene de diciembre, del 24 de diciembre. Y podría ser que para esta semana lo más probable que ocurra es que el mercado empiece a hacer un movimiento bajista o una lateralización. Estoy hablando de las probabilidades y esto es de lo que más veces ocurre. Usted más veces, aquí se lo digo, va a ver que después de 1, 2, 3 impulsos que usted sepa reconocer bien, y llegando a una zona importante como 4.800, reuniendo todo esto, ver una tendencia tan fuerte, el mercado necesita un balance, es muy probable que lo que empiece a ocurrir aquí sea un lateral o un retroceso profundo. No quiere decir que no exista la posibilidad del mercado seguir subiendo, porque el mercado hace lo que se le da la gana. Tú y yo jugamos con las probabilidades. Como ahora tenemos una probabilidad de que el mercado entre en una fase lateral, entonces voy a leer lo que está pasando aquí. Voy a leer lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Me voy a pasar a otro gráfico más pequeño. Por ejemplo, este gráfico. Déjame pasar esto aquí. A este gráfico y me voy a poner a leer lo que está pasando ahí. Entonces, por ejemplo, aquí lo que veo es que hay este soporte, hay esta resistencia, el precio. ¿Recuerdan el patrón del banderín? Entonces, hay un pequeño banderín y el precio iba para arriba. Fractalidad, repite patrones. Vean lo que yo estoy haciendo acá con este patrón. Lo voy a copiar este círculo, ni se va a notar en el gráfico daily. Estamos en un gráfico de 20.000 transacciones. Podemos ver más o menos los últimos días de este mes en esa parte. Y si yo veo ese círculo, está aquí. ¿Ven? Pero lo que quiero que vean es que ese patrón que estoy viendo es muy parecido a todo esto macro que lleva meses. ¿Ok? Entonces, en este gráfico yo puedo entender esa relación de lo que ocurre allí, puede ocurrir aquí y me sirve como base, como guía para yo poder seguir interpretando el movimiento del mercado y de esa manera no estar como tan adivinando de esa forma, sino tener ahora más información que produzcan que mis decisiones en el largo plazo, varias decisiones, yo pueda obtener una ventaja y ahí tener pues toda la relación riesgo-beneficio y esta cosa. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué vimos en el pasado? Que cuando el mercado venía al máximo anterior, lo sobrepasa con fuerza. O sea que cuando venía aquí, debería sobrepasar con fuerza. Ahora, lo que yo espero pacientemente es que el mercado rompa esto fuerte. Si rompe esto fuerte, podría llegar a darnos continuidad en el mercado. Pero si no rompe fuerte, si no empieza a perder potencia aquí y el mercado empieza a entrar, entonces yo empiezo a anticipar una posible consolidación más macro en el mercado para un retroceso profundo. ¿Me entienden? Entonces ahí es donde yo voy guiando. Entonces tengo esta zona de resistencia en esta parte y esta zona de soporte en esta parte, y yo ahora quiero leer cómo está rompiendo y cómo fue esa tendencia a llegar de aquí a aquí, porque como esto es un gráfico grande, aquí tenemos un movimiento de 40 puntos. Entonces me voy al gráfico de 5.000, ¿ok? Más pequeño, un gráfico más pequeño, puedo detallar mucho más la información que tengo en ese gráfico y puedo mirar cuántos impulsos lleva al menos. Entonces yo veo una pequeña acumulación aquí, corrida, retroceso, corrida, retroceso, corrida. También vamos en el tercer movimiento. ¿Ok? Vamos en el tercer movimiento en un canal tendencial. El mercado por ahora nos muestra un poco de fuerza porque nos muestra que está llegando a la línea de velocidad, completa la línea de velocidad. Tenemos que estudiar ahora el retroceso, un retroceso que es fuerte. Si es retroceso fuerte podría ser esto. ¿Ok? Si es un retroceso más suave podríamos tener una confirmación luego de un lado derecho para continuar. O sea, podría ser un retroceso y que tenga esta compresión para continuar. Un retroceso que tenga esta compresión para continuar. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que vamos viendo? Entonces, quiero ver esta última tendencia pequeña acá. Me voy para el gráfico de 610 transacciones, el más pequeño, y voy a empezar a leer esta tendencia. Esto que estoy leyendo aquí en 610 sería todo esto.
esto. ¿Me entienden? Entonces miren cómo vamos decodificando. Empezamos con una tendencia macroalcista, después nos enfrentamos a que esa tendencia macroalcista podría llegar a enfrentar un final de tendencia en una zona importante como 4.800 en el mercado. Vinimos acá y empezamos a ver un lateral, un esquema de lateral en 4.800, precio importante que está aquí en este lugar, precio psicológico. Vamos a ver cómo es la calidad del rompimiento de este movimiento. Sabemos que estamos en una etapa de un posible final de tendencia macro aquí. ¿Ok? Final de tendencia macro aquí. Y también esta pequeña tendencia que tiene 40 puntos es mucho, ¿ok? Recuerden que el punto aquí vale $50. Esta tendencia en el gráfico más pequeño también tiene 3 impulsos, ¿ok? Y yo voy a estar mirando. Esto que está aquí es el rompimiento de esa área y ya estamos viendo que está perdiendo un poco de fuerza. Corrida, retroceso. Recuerden que la estructura macro nos decía que su ADN era de fuerza, lateral, fuerza, debería ser lateral, fuerza, y aquí lo que hay es un retroceso. Recuerden este patrón del banderín para abajo, esto debería llegar aquí y salir más arriba, no lo está haciendo, o sea que hay indicios, hay información que me está diciendo que el precio se está debilitando. Eso no es suficiente información para yo decir voy a vender, porque necesito otras confirmaciones, pero yo ya puedo entender que comprar en este nivel tan alto, que comprar ahora no sería tan de buena calidad. ¿Me estás entendiendo cómo podemos empezar a llegar a eso? Entonces no se trata de solo la estrategia, porque cualquiera viene una estrategia y la ve aquí en este gráfico y compra, porque está para arriba, mi estrategia se dio, la compro. Pero cuando tú tienes una lectura general del mercado, dices, es que no me conviene tanto en este momento. Espérate porque el mercado aquí en macro, luego de impulsarse tan fuerte, lateraliza, luego de impulsarse tan fuerte, lateraliza, se ha impulsado fuerte, entonces lo probable es que lateralice y también tenemos la lectura general de todo. You got it, my friend? ¿O no got it? Si no got it, todo bien que vamos a estudiar. Recuerden que todo esto es únicamente para que usted y yo hablemos como la misma lengua, nos entendamos, pero vamos a tener muchas clases para repasar todos estos temas, vamos a tener todo. Por eso es muy importante que usted se una siempre al Discord, se una al grupo de WhatsApp y esté siempre pendiente de absolutamente todo, ¿ok? Mi gente, un abrazo, un beso y hasta la próxima. Chao, chao.